Bienvenidos a Que Mente la Tuya, un podcast de Mindora dedicado a una de nuestras grandes pasiones: explorar ideas y tecnología para mejorar nuestra salud mental y conocer historias, desafíos y personas reales que nos inspiren a crecer y aprender de la experiencia de otros. ¿Sabían que los hombres tienen 3 veces más probabilidad de cometer suicidio y son menos propensos a buscar ayuda? En el episodio de hoy vamos a hablar de ese tema y también vamos a revisar cómo se puede empezar a cambiar esa narrativa. Exacto, yo creo que el tema alrededor de la salud de los hombres es un tema del que se habla poco. Por ahí, no sé, en redes sociales lo ve uno el Día del Hombre y de pronto justamente el Día de la Prevención del Suicidio, de la depresión. Entonces, bueno, hoy vamos a tratar de entender por qué eso está tan importante, por qué los hombres callamos nuestro dolor y, como decías tú, a tratar de cambiar un poco la narrativa, a ver qué podemos hacer para hacerlo mejor. Así es. Así que bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de Que Mente la Tuya. Nosotros somos Mindora, somos una empresa de bienestar emocional y cuidado de la salud mental para personas y empresas. Yo soy Alejandra Naranjo, soy ingeniera de sistemas, cofundadora de Mindora. Yo soy David Velázquez, soy psicólogo clínico, cofundador de Mindora. Y empecemos. Bueno, hoy les traemos, creo que podemos arrancar con los datos. Para preparar justamente este episodio nos llenamos de datos. Queremos compartirles algunos de ellos y creo que vamos conversando también. Así es. Entonces vámonos por ahí. Bueno, yo creo que uno de los datos con el que nosotros dijimos, wow, o sea, esto tiene que ser un episodio del podcast, fue precisamente el ver que, según la OMS, los hombres representan el 75% de las muertes por suicidio a nivel mundial. Eso es una cifra demasiado alarmante. Y esto nos llevó a conversar también de algo muy importante, y es que, bueno, ¿esto por qué se da? Y hay algo que soporta esa cifra, y es que el 40% de los hombres no habla con nadie de su salud mental, según Movember Foundation, y que, ojo a esta cifra, que esto es muy poquito, solo el 19% de los hombres se siente cómodo hablando de sus emociones con amigos cercanos. O sea que solamente el 81%, pues es decir, si el 19% es el único que se siente como, el 81% de hombres no se siente cómodos. Y lo que tú decías, el 40% no habla con nadie, o sea, eso es casi la mitad de las personas. Entonces, de sus amigos, si tienen 10 amigos, 4 no están hablando con nadie, ¿cierto? Como eso es súper impresionante. Y de los que sí, hay 19 que tal vez lo hablen y están siendo cómodos, el resto les parece súper incómodos, entonces de más que a veces lo hablan, a veces no lo hablan. Es un dato súper importante. Como tú decías al principio, a los hombres nos cuesta más pedir ayuda, ¿cierto? Y sobre todo si ayuda profesional en este caso, pero esa conversadita, esa llamadita, tener esas conversaciones alrededor de esto tal vez nos cuestan mucho más. Y yo creo que esto es un tema multifactorial, el suicidio es un tema multifactorial, la salud mental es un tema multifactorial. No podríamos decir esto es... los hombres se están suicidando más simplemente porque no estemos hablando pero evidentemente esto tiene que ver. Cuando nosotros revisábamos estas cifras, yo me ponía a conversar contigo de la gran diferencia que existe entre una salida de mujeres con mujeres, ¿cierto? Ese famoso aquelarre o la salida con las amigas, y cuando los hombres se reúnen a hablar con sus amigos. Yo, cuando obviamente estoy con mis amigas, pues sí, obviamente uno se cuenta muchos chismecitos y cositas varias, se habla de diferentes temas, pero cuando se trata de lo que estamos sintiendo, el tema es muy profundo. O sea, nos podemos quedar horas hablando de lo que estamos sintiendo, de cómo alguien nos hizo sentir, de lo que pasó, de lo que estoy pensando en este momento. O sea, se vuelve una conversación muy profunda, pero obviamente es mi perspectiva desde este lado. Yo he visto que los hombres empiezan a hablar de estos temas y son muy cortos. De hecho, recuerdo una vez que hace poco que estábamos con justamente unos amigos tuyos, y alguien decía, eso fue a principios de enero, nos decía mucho como, es que estoy sintiendo una ansiedad muy fuerte por el tema social de diciembre. O sea, venimos saliendo tanto, venimos estando con tantas personas que ya me está dando ansiedad el hecho de estar tan rodeada de gente, de estar afuera, que necesito tiempo solo. Y la falta de rutina también. Bueno, sí, eso también. Y como que siento que esta conversación en un escenario con mis amigas hubiera sido como así, pero cuéntanos más, ¿qué has sentido al respecto? Y siento que la conversación fue muy, muy corta, fue como muy pequeña, fue como siento mucha ansiedad y me he sentido mal, ya.
pero como que no profundizamos es como acerca del tema, obviamente no sé, pues Y ya también solos. también era en grupo, exacto, Ajá. había como un grupito más grande. No sé, pues también cómo ha sido como pues cómo es esa experiencia que tú has tenido, como por ejemplo cuando te reúnes también con tus amigos a conversar, ¿cierto? Cómo se da esa logística, cómo se da esa dinámica. No, yo creo que hay dos cosas. Una, efectivamente, y nos pasa a nosotros, pues cuando tú sales con tus amigas, tú llegas y hay un montón de información, ¿cierto? Como que a mi amiga le pasó esto, a la otra le pasó esto, o sea, como que conversan mucho más de estas experiencias y de cómo viven la vida y qué han estado sintiendo y un montón de cosas. Y muchas veces cuando salgo con mis amigos es como, bueno, y contame tal como va en que y yo, son 2 palabras, 3, ¿cierto? No, va muy bien, tal cosa, ya. No, y además hay eso otra cosa. Eso es interesante. Los temas, pues, o sea, obviamente entre mujeres también lo hacemos, pero yo siento que los hombres, bueno, sí, están más en el entorno sociopolítico, deporte, económico, etcétera, pero es muy escaso esos momentos de expresar como todo lo que están sintiendo, como de profundizar mucho. Y mira que justo con el ejemplo que estabas dando, pues yo pienso en mis amigos cercanos son personas que se ocupan justamente de eso, que son sensibles, son vulnerables, que están en procesos activos de psicoterapia y como grupo también somos de alguna manera un entorno seguro para hablar de eso. Sí. Ahora piensa en eso, piensa en lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Si esto es justamente, estos somos los poquitos que tal vez sí estamos hablando, así sea incómodo, ¿qué pasa con el otro 81% que no, o el otro 60%, ¿cuánto era? Sí, 60%. El 40% que no habla con nadie, ¿cierto? O sea, bueno, en otros entornos, en otros ambientes, que esto tal vez está pasando, una persona está sintiendo exactamente eso y no se siente cómoda para decirlo y no lo dice, o no se lo dice ni siquiera a nadie, ni siquiera a sus amigos relativamente cercanos, pero ni siquiera a su pareja o algún familiar, algún hermano. Creo que ahí se vuelve mucho más complicada también la cosa. Y mira que eso, el hecho de no hablar con nadie de su salud mental, conecta con el hecho también de que, o sea, el 40% de los hombres no habla con nadie de su salud mental y el 75% de los hombres que experimentan depresión o ansiedad no buscan ayuda profesional. Entonces, aparte de que hay un grupo grande que no habla, mira la cantidad también, o sea, de estos 100%, el 75% está sufriendo de depresión, ansiedad, y de ahí hay otro grupo pequeño que dice, no voy a hablar, no le voy a contar a nadie. Claro. ¿Por qué? Hay muchos interrogantes, ¿cierto? Yo creo que, pues, y últimamente hemos sido mucho más conscientes de eso, con los estereotipos de género, ¿cierto? Como que hay algo muy claro y es, pues, si yo me voy a la infancia, en mi infancia era, si los niños no lloran, ¿cierto? Pues, o si lloras, sos una niña, ¿cierto? Como si ser niña fuera un insulto. Yo creo que ahora estamos cambiando eso justamente y ahora yo lo tomaría como un cumplido, como ser capaz de profundizar y conectarme y sensibilizarme como tienden a hacerlo las mujeres sería muy poderoso y es muy poderoso en mi profesión, en mi vida personal, eso es supremamente poderoso y supremamente beneficioso y saludable y me encanta, pero que eso en la infancia era así. Entonces yo creo que sí venimos con unas construcciones mentales que heredamos de la cultura, de los papás, de la sociedad, súper importantes y súper establecidas de es que pedir ayuda es de débiles, ¿cierto? Claro. También la forma en la que hemos definido la debilidad. El hombre tiene que ser fuerte. ¿Y qué significa ser fuerte? Porque entonces lo sienten, están con síntomas súper grandes de ansiedad o de depresión, pero no buscan ayuda, no le comunican a nadie, no le dicen a nadie. Y yo creo que algo también importante, pues lo mencionabas ahorita con las generaciones y esto de no busque ayuda, bueno, no busque ayuda, no hable con nadie, sea más hombre, sea más masculino, sea más macho, mostrar las emociones de esa niña, ¿no? Todo lo que tú mencionabas ahorita, yo siento que esto viene, yo creo que afortunadamente se está acabando de pronto con la generación millennial, ¿cierto? Y las generaciones que siguen son mucho más conscientes precisamente de darle espacio e importancia al hecho de expresar, de hablar, bueno, entonces afortunadamente digamos que ese cambio de generación también nos lleva a tener unos hombres más sanos, ¿cierto? Emocionalmente, también. Y mira que con lo que hablábamos había uno súper interesante que era como de la crianza, del 2020, que decía como los niños son más propensos que las niñas a ser castigados por llorar o mostrar emociones intensas. Entonces mira que si esto yo desde chiquito medio sentía algo y mis papás me castigaban, mi hermano, mis amigos se burlaban de mí, pues es normal que yo 20 años, 30 años después diga, no, ¿cierto? Pues yo no voy a hacer eso, a menos que yo haga todo un proceso de reestructurar justamente esas experiencias y decir, bueno,
mi pareja no es mis papás, mi pareja no son mis hermanos, mi pareja no fue ese entorno inicial, pero sí creo que hay una parte muy fuerte. Y yo creo que todo esto es multifactorial, de nuevo como te decía ahorita, no solamente la parte social, no solamente esos constructos, no solamente la crianza, que eso me parece súper interesante, sino también creo que hay factores incluso genéticos, evolutivos, ¿cierto? Como solo tener testosterona, por ejemplo, ¿cierto? Como la oxitocina tiende a ser más alta en las mujeres, que tiene que ver con eso, con el relacionamiento. La testosterona nos lleva un poco a comportamientos más violentos. También leíamos por ahí unos datos de la forma en que los hombres se suicidan, tienden a ser como más letales. Sí, bueno, es otra cosa también que nos llamó mucho la atención, y es que las mujeres tienden más a cometer suicidio mediante sustancias, pues mediante intoxicación del cuerpo, ¿cierto? Lo que, digamos que de alguna manera, al generar una intoxicación del cuerpo, hay más probabilidad de ir a salvar, a ir a remediar como ese suicidio de alguna manera, mientras que los hombres buscan acciones que sean mucho más definitivas y que sean más terminantes. Ejemplo, un arma de fuego o ahorcamiento, por ejemplo. O sea, son métodos inclusive pues de suicidio que son mucho más letales, contundentes, total. Exactamente, a las mujeres. Entonces, digamos que desde ese lado, cuando se busca como salvar, se busca hacer algo, ¿cierto?, sobre ese hombre, es muy poco probable. Claro. Evidentemente, pues por el método que quiere o está intentando pues utilizar. Si nos ponemos justamente en los zapatos de estas personas, estos hombres que están destruidos por dentro, que no se sienten cómodos para hablar o que no son capaces también, porque a veces se siente como una incapacidad, como un bloqueo. Sí. No tengo con quién, no soy capaz de pedir ayuda, me cuesta pedir ayuda, entonces es como o blanco o negro, ¿cierto? O miro si soporto y muchas veces cuando me llegan, por ejemplo, hombres en terapia también son después de muchos años de soportar y de aguantar y de estar ahí, o termino también con todo. Yo creo que el único camino acá en el medio, que también lo veíamos, que me pareció un dato súper interesante, fue alrededor del consumo de sustancias, ¿cierto? Tienden a tener el doble de caer en un trastorno de consumo o de abuso de sustancias, justamente porque yo creo que ese es el camino de la mitad, ¿cierto? Si yo no lo puedo conversar, pues no sé, de pronto voy, consumo alcohol, y de pronto borracho sí lo puedo hablar o lo saco, ¿cierto? Se vuelven formas de regular las emociones, se vuelven formas de no sé, salir del trabajo, me tomo las cervecitas y con eso me relajo y estoy más tranqui, pero qué tan eficiente y qué tan sostenible es esa forma de regular las emociones, porque entonces cada vez que estoy enojado, cada vez que estoy estresado, cada vez que estoy triste, voy y busco, ¿cierto?, justamente el alcohol como salida, como solución, o el consumo de drogas y sustancias en general. Así es. Y ahora que tú tocas el tema del trabajo, a mí me parece que hay un dato sumamente importante, y es precisamente el 30% de los hombres reporta altos niveles de estrés relacionados con el trabajo, pero menos del 10% busca apoyo emocional en el ámbito laboral. O sea, ¿cuántos hombres están en cargos de liderazgo o simplemente en cargos operativos con una carga de estrés increíblemente absurda y no dicen nada, ¿cierto? No levantan la mano porque les da miedo, como me van a señalar de poco resistente, de que no soy resiliente, de que no aguanto, y simplemente siguen ahí. Y eso también pues eso genera una afectación súper grande, que ahorita vamos a conversar un poco más como en esas diferencias generacionales que se dan pues como con el suicidio, ¿cierto? Como esas causas de por qué, o sea, cómo van cambiando las causas del suicidio a medida que va avanzando la edad. Y tema del trabajo pues es finalmente, o sea, el estrés, nosotros que estamos como también tan enfocados en la parte laboral, el estrés es un detonante súper grande, y la condición financiera en la causa de suicidio de los hombres. Total, y ahí que decías como esto por edades también. Acá hay una aclaración, pues, en últimas, uno nunca vamos a poder saber por qué las personas que se han suicidado lo hicieron, en últimas, nunca vamos a poder conocer absolutamente todas las razones, pero sí parece que, en ciertos rangos de edad están relacionados, por ejemplo, más en la infancia, 15 a 30 años, acoso escolar, presión académica, el acceso a redes sociales, ese
Si no han Que escuchado. Por cierto, si quieren irse hacia atrás, el tercer episodio que tenemos de hiperconectividad de la mente en la nube, hablamos mucho del impacto de las redes sociales en la salud mental. Y la tecnología en general. Entonces, claro, miren que estos son temas súper importantes que pueden contribuir o que pueden deteriorar la salud mental. Así es. Ya en hombres ya de mediana edad, tiene que ver de pronto con esos sentimientos de fracaso profesional, personal, finanzas, divorcios, salud también. Crónico, divorcios, desempleo. Y bueno, ya a lo largo, pues como en las personas de la tercera edad tienen que ver, si ya son veteranos o militares, el tema del trastorno pues de estrés postraumático es muy importante, pero también hay temas de aislamiento, ¿cierto? Que las personas de la tercera edad muchas veces están un poco más aisladas o no se sienten tanto parte de la familia. Creo que acá en Latinoamérica es un poco mejor pues por el tema de que somos tan comunitarios, pero sí, eso también es interesante, pensar que en qué franja de edad, a qué factores de riesgo puedo estar expuesto y cómo acceder, cómo pedir ayuda, cómo tener esa conversación o cómo ir simplemente a una cita con psicólogo, psiquiatra, médico, algo que me pueda dar una salida que también. Sí, exacto, que todo esto podría tener una prevención si existiera en este momento una cultura, o sea, si bien, voy a decir, estamos generando una cultura más fuerte alrededor del cuidado de la salud mental, de la importancia del bienestar emocional, sería inclusive mayor si esta cultura también que estamos generando, que estamos movilizando, se fuera más de cara hacia los hombres, o sea, esa invitación un poco más, pues, más abierta hacia los hombres. Pues hacia todos y que se sientan incluidos, que yo creo que muchas veces no se sienten incluidos. Sí, porque yo siento que nosotras como mujeres, como que obviamente tiene que ver mucho con el nivel de conciencia que cada persona va teniendo y también, pues siempre lo vamos a decir, ir a terapia es de valientes. O sea, porque sabemos que dar ese primer paso, ir a terapia, no es fácil. O sea, uno encontrarse con un montón de cosas que están en terapia no es fácil. Pero sí, es como que de alguna forma, para nosotras las mujeres ya era como un pasito de ir a hablar, de ir a solucionar. Mira este dato, las mujeres tienen 1.5 veces más probabilidades de buscar atención psicológica que los hombres. Entonces ahí también. Claro, entonces como decía, nosotras ya tenemos como un pasito más hacia adelante, pero creo que este es el momento, yo creo que ya lo vamos a empezar pues como a desglosar acá en el podcast, de empezar a darle esa invitación más abierta a los hombres para que vean los beneficios de hacerlo, porque otro dato muy bonito, muy positivo, es que los hombres que reciben apoyo emocional son más propensos a tener relaciones satisfactorias y mayor bienestar en general. O sea, si hay salida, chicos. Sí, o sea, si buscamos otro tipo de herramientas que también se las vamos a contar en este episodio, hay una luz, mejor dicho, para empezar como a explorar esas emociones, a tocarlas, a poderlas hablar, a poderlas empezar también a sentir, a no tenerles miedo y poder empezar como a tener también un descanso, ¿cierto? Más desde lo positivo. Qué bien. Bueno, listo. Vamos un poco para allá entonces. Así es. Y ya después de todos estos datos que nos ayudan a generar conciencia, empecemos a hablar de qué está pasando en el mundo o qué están haciendo algunas instituciones o empresas para mejorar o poner su granito de arena en el cuidado de la salud mental masculina. Entonces, lo primero que les queremos traer hoy es algo que nos pareció súper bacano. Es una empresa en Canadá que se llama Heads Up Guys y es una empresa que está exclusivamente enfocada en la salud mental masculina. De hecho, pues su eslogan o su mojo, pues por decirlo de alguna forma, es For Men About Men, ¿cierto? Y su objetivo pues crucial es ayudar en todo sentido a los hombres. Entonces tienen temas, o sea, tienen como una categorización de cara a la depresión, al suicidio, tienen una suite como de check-up para ver cómo estás, cómo está tu estado de salud emocional y mental, tienen tips de autocuidado, también unos canales para pedir ayuda, artículos e historias y también una sección como de apoyo para familia y amigos para poder evidentemente pues apoyar a los hombres en digamos que en toda esta actividad pues y en esta necesidad de mejorar su salud mental. Y la otra era la canadiense. Otra que también esta es la canadiense. Perdón, la australiana. Ajá. Es Movember. Canadiense y hay una que nos parece súper chévere y es un movimiento, se llama Movember y nació básicamente en Australia a mediados del 2003, donde básicamente lo que querían era concientizar sobre la salud masculina pero a nivel general. Y viene la palabra mustache, que es bigote en inglés, y pues November, que es noviembre pues, en español,
¿cierto? Entonces, básicamente lo que hicieron fue que un grupo de amigos se reunieron en Australia en ese año y se empezaron a dejar el bigote para visibilizar el cáncer de próstata que padecía uno de ellos. Entonces, a partir de acá empezó este movimiento con el fin de prevenir el suicidio, de combatir el cáncer de próstata y de testículos, concientizar sobre la salud mental y sensibilizar sobre la inactividad física también. Básicamente en Movember.com pues hay mucha información pues como sobre este movimiento, pero lo más importante es dejarse crecer el bigote y moverse 60K o celebrar pues el momento. A mí me pareció súper bacano. Y esto es chévere porque esto también nos muestra que, bueno, las estadísticas y los datos que les traímos hoy son muy sorprendentes, son difíciles, pero también ahora con todos estos movimientos, esta concientización, cada vez el gobierno también creo que se incluye más en todo este tipo de estrategias. Creo que hay un futuro mucho más prometedor en términos de la salud mental. Vámonos igual entonces como para estrategias y qué sí podemos hacer. Ahorita les hablábamos de como que esto es multifactorial, ¿cierto? No podemos una sola causa para decir esto es lo que sucede. Lo mismo yo creo que con las estrategias, que son sobre todo preventivas también. No hay una sola, no hay una sola solución mágica y sencilla en salud mental, eso no existe, pero sí hay cosas que podemos empezar a hacer y que podemos trabajar. La primera es normalizar, pedir ayuda. O sea, no solamente, digamos que esto no solamente lo decimos para los hombres que nos estén viendo, escuchando, sino también para amigos o mujeres, claro, ¿cierto? Que sean cercanas a cualquier hombre, ¿cierto? Es preguntar también. O sea, si yo soy, por ejemplo, pues tu pareja, ¿cierto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres que hablemos sobre algo en específico? Siempre como mostrar como ese espacio para dar cabida a la conversación. Mira que hablando de campañas, había otra también en Inglaterra que era Are You Okay? Que era solo eso, sí, como invitando a tengan la conversación, simplemente pregunta eso, algo tan sencillo como hey, ¿estás bien? Hey, ¿cómo vas? Hey, ¿cómo te estás sintiendo? Solamente iniciar una conversación hace que pues, esas personas que como veíamos ahorita les cuesta mucho, se sienten súper incómodas hablando de eso, pues de pronto digan me arriesgo, lo intento y va a ser mucho más probable que... Y yo creo que algo importante dentro de todo este compendio de actividades alrededor de normalizar el pedir ayuda es entender las señales como de detección temprana, ¿cierto? De necesito ayuda, ¿cierto? O sea, es importante identificar señales de alarma tempranas para poder también llegar y alzar la mano y decir, tengo que hablar con alguien, o no me siento bien, necesito apoyo. Entonces, digamos que una parte es, claro, la voluntad de la persona, del hombre, de decir, sí, necesito ayuda, pero también nosotros, los que estamos alrededor, también podemos poner nuestro granito de arena. Entonces, no solamente las mujeres, sino también los otros hombres, ¿cierto? Para generar también esa sororidad también entre hombres. Y que ese buscar ayuda no es solamente en personas cercanas, familias, amigos, sino que evidentemente estamos los profesionales en salud mental dispuestos, preparados, estudiamos muchísimos años, tenemos mucha experiencia justamente para acompañarlos y ayudarlos. Entonces si sienten que eso que están sintiendo se está saliendo de las manos, les está afectando su trabajo, les está afectando sus relaciones, no se están sintiendo bien con ustedes mismos, sienten que es algo que los está llevando, por ejemplo, a ese consumo de sustancias y que esa es la única forma en la que están pudiendo, entre comillas, sobrevivir y estar bien, ahí también vale, súper válido siempre alzar la manito, pedir ayuda, buscar una cita, informarse, leer números. Ahorita les vamos a dejar también un poquito de nuestros servicios, pero es muy importante que también, ¿cierto? Ir a lo profesional, no solamente hecho, quedarse en, sí, no, yo miro a ver qué hago y salgo a hacer ejercicio, pero tomo pero siempre estoy mal y estoy súper deprimido, pero yo sé que yo salgo de esto, sino como, hey, buscar ayuda. Y esa yo creo que vamos para la segunda, pero dale lo que vas a decir. Simplemente le iba a conectar pues de una vez con los servicios de Mindora, porque alguien puede estar viendo esto y puede decir, bueno, pero ¿a quién voy? ¿A qué psicólogo voy? Hay muchas corrientes, hay muchos tipos de psicólogos. ¿Qué hago? No se preocupen que nosotros hacemos todo el trabajo por ustedes. Nosotros tenemos un sistema de conexión con nuestros profesionales que es demasiado efectivo y los vamos a conectar con el mejor profesional y con el mejor enfoque psicoterapéutico que los puede ayudar y apoyar en este caso. Okay. Decía que iba para esa segunda estrategia, porque la segunda estrategia, así como la primera es normalizar el pedir ayuda, el conversar alrededor de todos esos temas, la segunda también yo creo que es reimaginar, reestructurar, repensar
esas definiciones que hemos tenido justamente de masculinidad, ¿cierto? Pensar la masculinidad como esa fuerza bruta, como esa fuerza que no siente, o como ese estoicismo indiferente, o como ese que lo puede con todo. Yo creo que es muy importante justamente reimaginar, y ese pedir ayuda no tiene nada de malo. Tú ahorita dijiste algo que me pareció súper importante, que era ir a terapias de valientes. Entonces, en realidad, y yo que he acompañado y que he estado en muchos procesos terapéuticos míos también, es mucho más difícil y es mucho, o sea, requiere mucha más fuerza verdadera estar en un proceso de terapia que hacerse el fuerte, ¿cierto? Y suponer y aparentar que soy fuerte y que estoy bien y pongo mi sonrisa y lo saco a punta de berraquera, de fuerza de voluntad. Es mucho más fuerte uno abrirse a ser vulnerable en un espacio seguro, obviamente, y poder trabajar y ver y con honestidad y permitirse sentir un montón de cosas y de dolores y trabajarlos y aceptarlos y quererlos y sanarlos. Eso requiere mucha más fuerza, mucha más valentía, mucho más poder, y al final nos deja también mucho más sabios y mucho más tranquilos y mucho más estables. Entonces creo que sí es muy importante eso de cómo estamos pensando la masculinidad, que muchas veces somos nuestros peores enemigos, ¿cierto? No es solamente que yo estoy mal, sino que encima yo me estoy dando palo por sentirme mal, que lo veo todo el tiempo en consulta. Y es eso, yo estoy mal, estoy aburrido, no estoy siendo capaz, o tengo problemas financieros también, y me doy palo por estar mal, me doy palo por no ser capaz, por no ser el gran proveedor, por no ser un montón de ideales estereotipados de lo que un hombre debería hacer con su rol en la sociedad, o cómo se debería comportar, o cómo se debería sentir. Entonces creo que ahí sí hay que hacer como ponerle un pincito muy muy importante y subrayar eso. Así es. Bueno, yo creo que la tercera recomendación sería, obviamente, como lo decíamos ahorita, intervenir de manera temprana esas señales con recursos accesibles. Entonces, si bien la orientación psicológica y la psicoterapia son herramientas muy valiosas y son muy buenas, y son, pues, para mí una de las herramientas que nos pueden salvar la vida, también hay otros recursos, ¿cierto? En este caso podemos tener talleres de mindfulness también, meditación, técnicas de relajación, ¿cierto? Programas, talleres de educación emocional, ¿cierto? De manejo de emociones, que pueden encontrarse online, pueden encontrarse en muchísimas plataformas. Obviamente siempre nuestra recomendación va a ser acudir a programas de personas que sean profesionales, ¿cierto? Para poder, pues, tener como un manejo cuidadoso y científico al respecto. Y que ojalá también todos estos programas no solamente sea como yo solito buscando dónde, sino que las instituciones, y que lo podamos hacer a nivel más comunitario también, que las escuelas desde los niños chiquitos, las universidades, las empresas, que puedan facilitar espacios de esto, y que sea parte de su cultura, que sea parte de su ADN el tener este tipo de conversación, el tener este tipo de espacios educativos, de desarrollo, de formación en el ser, súper importante, porque si no, entonces cada uno trabajando solito, sino que juntos es mucho más fácil, es mucho más poderoso también. Sí, en el caso, pues, de las empresas, también desde Mindora los podemos apoyar con nuestros propios psicólogos también, súper importantes, súper valiosos, y en las empresas pueden generar espacios donde hayan conversatorios, donde sean solamente los hombres, ¿cierto? Como para sentirse en un espacio mucho más seguros. Tú también con Mindora el año pasado estuviste apoyando justo en el Día del Hombre un espacio de regulación emocional, entonces para hombres, pues, para como hombres. Muy enfocado justamente Exacto. en deconstruir todos esos imaginarios alrededor de la masculinidad que muchas veces entorpecen la forma en que los hombres regulamos nuestras emociones. Eso es súper importante. Sí, entonces, volviendo pues como cerrando ahí la idea, entonces en las empresas también, como le decíamos ahorita, como el estrés está tan enfocado en el trabajo, también generar como esos espacios a nivel empresarial, que sean seguros para los hombres hablar de sus emociones, para saber cómo manejarlas, cómo detectar esos signos de alarma, pueden ser muy importantes. Como les decía entonces ahorita, la psicoterapia, talleres online, respiración, mindfulness, pero también actividades recreativas, actividades al aire libre, hacer deporte, reunirse con los amigos, conectar con el arte también. Muchas veces puede también existir ese sesgo de que el tema artístico está mucho más inclinado hacia un lado femenino, pero también el arte es muy liberador de cualquier manera, y no tenemos que ser artistas, no tenemos que ser los super pintores o los super músicos, o sea, simplemente intentarnos conectar desde lo que estemos sintiendo con el arte, como nos salga, puede ayudar un montón. Y
también para esta detección de señales tempranas, también algo que nos parece muy valioso y estuvimos conversando es precisamente poder también tener el desarrollo de estas estrategias en instituciones educativas. ¿Por qué no? En la primaria, en el colegio, pues, o sea, en instituciones pues educativas desde la primaria, desde la secundaria, donde se empiece a contar, donde se empiece a enseñar a los chiquitos, a los niños pequeños, cómo realmente pueden empezar a hacer un buen manejo de sus emociones desde que están chiquitos. Cuidar ¿cierto? su salud mental. Cuidar su salud mental, que también haya una especie de consejo y también de conciencia para sus familiares, ¿cierto? Como los papás también pueden empezar a detectar esas señales tempranas, y por qué no en la universidad, porque también cuando somos adolescentes también somos altamente vulnerables, y esto lo conecto con lo primerito que estuvimos hablando, que era el tema de las redes sociales. En este punto tenemos demasiada información, tenemos excesiva publicidad encima, demasiado contenido en redes sociales, o sea, hay muchas cosas que nos afectan emocionalmente. Entonces, si ya están en una edad más madura, es difícil. Ahora imagínense en una edad donde tenemos muchas más inseguridades, donde hay un montón de cosas a nivel emocional. Entonces, desde las universidades también puede ser bastante interesante como generar estos espacios también de detección y también de prevención de acoso, porque no solamente en los colegios se da el acoso también, sino en las universidades. Total. Mitigar riesgos al máximo, educar, sensibilizar y en general construir entre todos, porque yo creo que por eso al inicio yo decía, esto es algo que nos afecta a todos, porque si hay el 75% de muertes de suicidio son hombres, entonces los que pueden morir son mis hermanos, mis amigos, mi papá, mi hijo, ¿cierto? Entonces ahí es muy importante también recordar eso que nos toca y que está ahí, y que tenemos que construir entre todos esta cultura para el bien de todos, ¿cierto? Ni siquiera pensándolo solo en los hombres, pero que sí, hoy estamos viendo que los hombres se ven particularmente afectados con este tema. Qué bonito poder abrir esos espacios de comunicación, particularmente sabiendo que para ellos puede ser mucho más difícil, o para nosotros puede ser mucho más difícil. Así es. Bueno, hemos llegado hasta aquí, hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por acompañarnos, esperamos que haya sido bastante interesante, que haya despertado esa curiosidad, que les haya dado también herramientas prácticas. Bueno, como última invitación, recuerden que está nuestro sitio web www.maindora.co, también están nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en LinkedIn, nos pueden encontrar en Instagram también, para acceder a recursos para bienestar emocional, para cuidado de la salud mental. Maindora.co. .co. En nuestro blog también estamos constantemente subiendo artículos para fomentar pues como el cuidado de la salud mental, y bueno, los esperamos en el próximo episodio de Que Mente la Tuya. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias por escuchar un episodio más de Que Mente la Tuya. Para conocer más información sobre nuestros servicios de salud mental y bienestar emocional para personas y empresas, visita www.maindora.co.